Hoy vamos a hablar de una figura importante en cuanto a la paternidad. Vamos a hablar de la paternidad desde el enfoque espiritual en cuanto Dios estableció. Pero para que pudiera haber el diseño establecido por parte de Dios en su iglesia, tenía que haber una etapa de libertad en nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu, para que podamos dejar establecido cada día, cada elemento escritural, cada versículo escritural, cada palabra que nos abre, poder llevarlo a ese ordenamiento a través de tener una libertad en nuestro espíritu. Pero sabes que el pueblo de Dios, cuando estaba en Egipto, muchos hombres estaban adaptados. Había un grupo de personas que Dios dice que escuchó que el clamor de su pueblo. Pero vemos que después cuando los lleva y estaban en el desierto, muestran su corazón, que ellos se sentían que estaban mejor dentro de Egipto. Así que lo que se sentían que estaba cómodo dentro de Egipto. Y Egipto, tipológicamente, está hablando del mundo, está hablando del sistema. Así que había un pequeño grupo que clamaba, como es un remanente en todas las generaciones del pueblo de Dios, hay un remanente. Esta palabra es para el pueblo de Dios, pero que no sea solo el remanente al cual la pueda adoptar, recibir, dejarse ser impartida, y aparte que el espíritu enseñable acomode lo espiritual a lo espiritual. Porque si yo me conecto a la palabra a través de mi alma, lamentablemente van a saltar fusibles, porque el alma no puede contener un conocimiento escritural que va directamente al espíritu. Así que, importante, sí. ¿Y sabes dónde yo veía el Espíritu Santo me hacía ver en la Escritura? Cuando yo quiero que vayas a Éxodo 13:17. Esto te quiero darlo como introducción para que puedas tener la apertura importante de lo que Dios quería establecer. Dice la Escritura en Éxodo 13:17, en versión Reina Valera, dice: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios nos lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios: para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. ¿Escuchó? Mire qué tremendo. Yo con esta introducción, yo quiero que usted se pueda replantear. Acá estamos hablando cuando salieron de Egipto. Cada uno de nosotros hemos salido de Egipto. Hemos tenido el privilegio que por medio de proceder al arrepentimiento, Dios nos abrió una puerta dimensional de nacer nuestro espíritu y empezar a ver el reino, y después hicimos todos los procesos del bautismo por agua y del bautismo por fuego. Podemos entrar y estar viviendo dentro del reino. Así que con todas esas etapas era tan importante que se nos revelara. ¿Por qué? Porque acá hay un pueblo que le estaba enviando un libertador para sacarlo de Egipto, que se llamaba Moisés. ¿Está bien? Muy bien. Pero mire lo que le dice Dios a Moisés. Es terrible. Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios: para que no se arrepiente el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Amado mío, hemos venido hablando del equipamiento que necesitamos de tomarnos y apropiarnos de la naturaleza divina que se nos había caído en el huerto, podernos apropiar de todos los beneficios que Dios nos equipó. Pero acá vemos que hay unas generaciones de hombres que cuando tienen que salir de Egipto, escúcheme bien, esto es peligroso, cuando tienen que salir de Egipto, Dios los saca por lugares a los cuales no tienen que ver la guerra, porque si no, habiendo la guerra, se vuelven a Egipto, se vuelven a la tierra de donde Dios lo quiere sacar. Así que, usted está comprendiéndome esto, que lamentablemente mucha gente está en un pie en Egipto y un pie en la iglesia. Exactamente, ¿sabe por qué? Porque la parte que está en el mundo, esa no quiere ver la guerra. Primeramente, porque sabe que la guerra
no le significa, y estamos hablando de una guerra espiritual. No estamos hablando de tomarnos armas como estamos rodeados de tantas informaciones y noticias internacionales con respecto a los conflictos bélicos que hay en cada rincón, manipulados por el hombre y por el sistema. Pero vemos que lamentablemente nadie quiere ver guerra, ¿sí? Pero Dios especifica acá que no vaya a ser que vean las circunstancias, las cuales tienen que hacer un mayor esfuerzo para poder vivir dentro del diseño correcto. Dice, no, los voy a llevar por este lado, porque si yo los llevo por otro, lamentablemente se me van a querer volver a Egipto. Así que, amado mío, tenía misericordia Dios, por supuesto. Tenía amor. Pero ¿sabe qué era tan grande la misericordia? Decía Nehemías, que siempre él igual le enviaste libertadores. En Nehemías 9:27 dice, pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos le oíste, y según tu gran misericordia les enviaste libertadores, para que le salvasen de mano de sus enemigos. Eso es lo que hizo con Moisés. Pero sabe que no estaban esperando el pueblo de Dios un libertador. Había un pequeño remanente que estaba esperando. Amada iglesia, no podemos nosotros poder adaptar el diseño de Dios correcto en nuestra vida si primeramente no aceptamos la libertad, el libertador que nuestra mente, estructuras de pensamiento que combaten a nuestra mente, que combaten a nuestra alma, nos impida ver y avanzar. No que su paso esté hay un dicho que de los jóvenes dice, para atrás ni para tomar impulso. Mucha gente está dando, en vez de dar pasos hacia adelante, están dando pasos para atrás, pero no para tomar impulso, sino que para allá, lamentablemente, quedarse dentro de los tiempos proféticos de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso es apostatar de la fe. Eso ya no es creer lo que dice la Escritura. ¿Y sabe por qué? Porque no le hemos bajado el diseño correcto. Cuando un hombre tiene bajado el diseño correcto, esa persona totalmente está dispuesta a querer avanzar porque ve esperanza contra esperanza. ¿Está comprendiendo? Camina como viendo al invisible. Pero es la gloria de Dios. ¿Y está comprendiendo? Por eso yo quería que pudiéramos reflexionar con esta introducción, porque ¿saben? Esto lo leía lo que Esteban le decía a los fariseos y a los religiosos de ese tiempo. Y sabe que siempre hubieron religiosos. Hoy en el tiempo presente hay muchos religiosos que son paralelamente y más triste. Los religiosos anteriores no vieron a Jesús. Pero hoy en el tiempo presente, la religión, la estructura religiosa eclesiástica de las denominaciones impiden ver porque no tienen el diseño correcto. Cuando hay el diseño correcto, no rechazamos de lo que es de Dios. ¿Me está comprendiendo? Así que cuando vemos acá en el libro de los Hechos, cuando dices Hechos 7:35, dice, a este Moisés, a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. ¿Te acuerdas de eso? ¿Te se acuerda, amado mío? Qué importante es. Acá decía, a quien habían rechazado. Es claro. Y también en aquella época, la estructura de pensamientos, hay algo que impide en el corazón del hombre. Así que, amado mío, yo tengo que trabajar en mis estructuras de pensamiento, en mis centros de creencia, tengo que llevarlos a un ordenamiento divino. ¿Cuáles son los centros de creencia? Mente, corazón y su alma. ¿Y cómo dice? ¿Dónde lo dice, pastora, eso? Bueno, eso sabe cuando lo dice en el primer mandamiento. Jesucristo dice que me amaras con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Qué era amar? Amar no es como tu amor que tú tienes hacia tu padre, hacia tu madre, hacia tus hijos. No, no, no. Estaba hablando en el amor de Dios. Dios es amor, dice en el libro de Juan. Así que cuando estamos entendiendo que cuando no se llena su centro de creencia, las estructuras tropiezan el proyecto del hombre. Por eso que ahora, con todo esto, yo quiero llevarte a un ordenamiento de la escritura.
Y esta es la palabra central. A la que vamos a ir ahora es la palabra central. Juan 8:31. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Así que tantas cosas podemos enseñar, pero yo me voy a inclinar a una directamente. Por eso que acá dice: si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Así que creemos que somos discípulos del Señor, pero si permaneciereis en verdaderamente mis discípulos. Quiere decir que hay algunos que no son completamente, verdaderamente discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron los fariseos: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? ¡Qué precioso! Mire lo que le dice Jesús. Jesús les respondió: de cierto te digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Escuchó? Si el Hijo os libertare. Acá estamos viendo que Nehemías decía que siempre envió libertadores. En el libro de Jueces dice también que cuántos libertadores, en el libro de Jueces están varios libertadores. Ahí la vemos nada menos a Débora, la vemos a Gedeón, lo vemos a Sansón, vemos varios libertadores. ¿Está comprendiendo conmigo? Pero acá dice algo mayor. Así que si el Hijo, con mayúscula, os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que estaba tratando ya que era que verdaderamente libre. ¿Qué teníamos que tener? La verdad, y estar libre en nuestra mente para que la verdad sea introducida dentro del plan eterno en nuestras estructuras de pensamiento. Sé que sois descendientes de Abraham, le dice Jesús. Estoy leyendo Juan 8:37. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca de mi Padre, y vosotros hacéis, mire, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. ¿Escuchó? ¿Vamos bien? Vamos al 8:39. Respondieron y le dijeron: nuestro Padre es Abraham, dijeron los fariseos. Jesús le dijo: si fueses hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os ha hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces les dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. ¿Usted está atendiendo? Primeramente hablan de su linaje, que el linaje significa la parte biológica de la paternidad. ¿Se acuerda que el título que yo le dije que íbamos a hablar de paternidad? Pero acá le dice: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces ellos se ofenden y le dicen: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Así que ellos también reconocían la paternidad espiritual de Dios. Reconocían su parte biológica en cuanto al linaje de Abraham, pero también reconocían la parte, escuche bien, la parte espiritual de la paternidad de nuestro Padre Celestial. ¿Está comprendiendo? Bien. Jesús entonces le dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido, y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podáis escuchar mi palabra? Le estaba reteniendo los oídos. Los fariseos, ya me imagino, ya viéndole los dientes, masticando como si hubiera chicle en aquel tiempo. Se ponían nerviosos. Vosotros sois, escuchó bien, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Estoy leyendo Juan 8:43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer.
Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Dijo Jesús. Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Escuche bien, 8:47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no soy de Dios. ¿Vio los fariseos religiosos de la época de Jesús las estructuras de pensamiento? El que es de Dios, la palabra de Dios. Así que las estructuras impiden que oigan la verdadera verdad de la palabra de Dios. Y eso lo ha causado la religión, ha formado una generación de religiosos. Han formado una generación de hombres eclesiásticos con denominaciones estructurales que se manejan con una liturgia paralela a la Escritura sin la revelación de Dios. ¿Se da cuenta? Y vamos al 48. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres un samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonio. Antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. De cierto digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Escuche bien. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tenés demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¡Qué terrible! Y dice, Dios dijo, el Señor dijo, nuestro Dios es Dios de vivos y no de muertos. Así que miren las estructuras de pensamiento de los religiosos. No entendían que era el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. ¿Por qué era el Dios de Abraham? Porque todavía son ¿qué? Es un Dios de vivo y no de muertos. Entonces, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te hace a ti mismo? Escúcheme bien esto. Todo esto es una introducción para lo que le voy a enseñar. Esté atento. Respondió Jesús, dice: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Padre. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijera que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, mire lo que le dice Jesús. Jesús le reconoce que son linaje de Abraham. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Ya esto lo enseñé hace unas semanas pasadas. No nos vamos a detener. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: aún no tiene 50 años y has visto a Abraham. Jesús le dijo: de cierto digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Bien, acá vamos a hablar 3 puntos importantes. Primeramente vamos a hablar del punto de que ellos dicen: nosotros un Dios tenemos. Cuando le dicen: nosotros no somos nacidos de fornicación, en el 8:41, Padre tenemos que es Dios. Ellos estaban reconociendo la existencia de nuestro Padre Celestial, como Padre de los Espíritus. Tú sabes que el Padre de los Espíritus es Dios. ¿Y dónde está eso, pastor? Dice, eso está en el libro de Hebreos, que dice: por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Así que, ¿qué estaba diciendo ahí? Que Dios era el Padre de los Espíritus. ¿Está conmigo? ¿Vamos bien? Así que si Dios, Jesús les reconoce, ellos reconocen que es la existencia de Dios, pero como no tenía los frutos, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, dice Jesús. Así que estamos viendo la paternidad de la parte espiritual. Pero cuando dice, cuando dice aquí, sé que sois descendientes de Abraham
le dice Jesús. ¿Qué estaba reconociendo? Estaba reconociendo lo mismo que dijo en los últimos versículos Jesús. Abraham, vuestro padre, se gozó. Eso está en el libro Juan 8:56. Bueno, pareciera que fuera un juego de palabras. No, amado mío. Hay una revelación escritural que es la que yo le quiero llevar a que usted pueda tener verdaderamente libre sea su mente, fuera de todas estructuras. ¿Y sabe qué es? Aquí está mostrando nuestro Señor Jesucristo que somos un cuerpo, que somos un alma y somos un espíritu. ¿Está bien? Esa tricotomía del hombre que está en la humanidad entera, cuerpo, alma y espíritu, vemos que Dios, Jesús, le reconoce que eran del linaje de Abraham. ¿Qué le estaba reconociendo? Vuestro padre Abraham, le dijo, se gozó que vería mi día. ¿Qué está diciendo? Vuestro padre. Ya estaba reconociendo Jesús que eran del linaje del padre de Abraham. ¿Está comprendiendo? Jesús reconocían que su partícula genética biológica, que viene a ser la parte del cuerpo, tipológicamente es el cuerpo la cual puede generar la paternidad biológica. Pero después vemos que ellos dicen, no, cuando los trató, que ellos decían que pensaba que estaba hablando de fornicación, vuestro padre, ¿se acuerdan que le dijo, vosotros hacéis las obras de vuestro padre? Y ellos se ofendieron y dijeron, no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que Dios. También Dios, Jesús, se lo reconoce. Jesús le reconoce porque realmente es la verdad, pero no hacían las obras de su padre. Porque si me amaras, haría las obras de mi padre. Así que, ¿qué quiere decir? Ellos reconocían la existencia de la paternidad de Dios de los espíritus, porque dice la palabra, le reitero, que usted tiene que saberlo eso, usted tiene que tener anotado Hebreos 12:9. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Así que está reconociendo que nuestro Padre Celestial es el Padre de nuestro espíritu. Muchas veces hemos escuchado, yo tengo, mi Padre espiritual es tal persona. En realidad hemos pensado que era de esa forma que teníamos que decirlo. Pero no, amado mío. El Padre de los espíritus es Dios, nuestro Padre Celestial. Lo que sí está en disputa es quién. Ya vimos el biológico, que era el linaje de Abraham. Ya vimos el Padre Celestial. El linaje de Abraham vendría a ser el cuerpo. Y el Padre de los espíritus está hablando la parte del cuerpo, del espíritu y falta la del alma. Entonces, ¿quiénes gobernaban el alma de estos señores fariseos? Pero dice, si fueses hijo de Abraham, las obras de Abraham harías. Nosotros no somos nacidos de fornicación, se lo leo de vuelta, 8:41. Padre tenemos que Dios. Jesús entonces le dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías. Versículo 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Bien, ¡qué feo! ¡Qué feo que le diga a un hombre que aparentemente estudioso de la ley, aparentemente con conocimiento de la ley, aparentemente en una posición dentro del concilio de Dios, que era la parte representativa de Dios en la tierra, que le digan, vosotros, escuche, vuestro padre es el diablo. Escuche bien, y acá donde yo le quiero enseñar en esta mañana, y esté atento esta mañana en el nombre de Jesús, porque hay algo que se le va a hacer el clic dentro suyo. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Faltaba quién va a gobernar. Si biológicamente reconocía el linaje de Abraham, quiere decir que hay una paternidad biológica. Hay una paternidad del Dios de los espíritus, Padre de los espíritus, quien es nuestro Dios creador del universo. Pero vemos que el alma quedaba sin protección, y ellos, su alma, aunque no hacían las obras de Abraham, aunque no hacían las obras de Dios, su alma estaba gobernada por el diablo.
¿Estás comprendiendo? ¿Se da cuenta qué grave que es esto? Las estructuras religiosas nos empiezan a gobernar nuestra alma. Y Dios formó nuestra alma para que esa alma regenerada sea tratada por la palabra de Dios, sea tratada cristocéntrica, sea tratada por la vida del Espíritu, que sea sujeta a la voluntad de Dios, no a la voluntad del alma, con los razonamientos emocionales y sentimentales y los 5 sentidos influenciados gravemente, que impiden que pueda ser regenerada el alma, y está terminando siendo gobernada con todas las influencias que hablábamos los otros días, las imaginaciones creativas, la invención, las ideas, todo aquello que Dios nos equipó para que podamos nosotros vivir con plenitud, la empieza a gobernar el alma y se aparta de la vida del Espíritu, y el hombre queda detenido y termina siendo gobernado por el ¿quién? Por el diablo. ¿Estoy escuchando? Así que tenemos que cuidar la paternidad. ¿Quién es el que está paternizando su alma? Pastor, pero no lo entiendo, pastor. Mire, ¿sabe cómo lo va a ver tan fácil? Lo va a ver con el amado José y María. ¿Usted se acuerda lo que pasó con José y María? José, hijo de David, ¿se acuerda? No temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¿Escuchó? ¿Está conmigo? ¿Qué quiere decir? Que José no le engendró a María. Así que José no es, usted le sabe que no es el padre de Jesús. ¿Pero por qué lo sabe? Porque usted sabe que Dios Padre, dice, se llegó a ella, la cubrió con el poder del Altísimo, la cubrió, y dice que fue engendrada por el Espíritu Santo. Así que José no es padre biológico, tampoco es padre del Espíritu, no es un padre espiritual. Pero ¿qué viene a cumplir la función? José, clarísima, paternizó el alma de Jesús. Durante 30 años paternizó el alma de Jesús. ¿Usted está comprendiendo con esto? Esto es importantísimo. Es importantísimo. ¿Está conmigo? Usted tiene que aprender lo que estamos hablando hoy. Le hago de vuelta la anotación. José, hijo de David, Mateo 1:20. José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Así que vemos a José, padre de Jesús, pero no era padre biológico porque no fue engendrado, no fue concebida María por medio de José, fue por medio del Espíritu Santo, pero vemos que el que envió fue el Padre de los Espíritus. ¿Se da cuenta? Que dice que el poder del Altísimo la cubrió y fue engendrado por el Espíritu Santo. Así que el Padre que es Dios de los Espíritus es el Padre Dios de Jesús. El padre biológico no es José. ¿Qué función cumplió de padre José? A los cuales cuando estaba en el templo con 12 años, los padres de Jesús estaban preocupados, dice la Escritura. Así que eran padres. Pero ¿qué padre de función cumplía José? En realidad, era el padre del alma. Porque su almita de Jesús la tuvo tratando José durante 30 años hasta que Jesús se manifestó en el ministerio. ¿Se da cuenta qué importante? Así que si yo tengo un padre realmente que me llevó a los caminos de Cristo, ese padre es el padre del alma que me tiene que ayudar a regenerar mi alma, a regenerar mis sentimientos, mis emociones sean contenidas por la vida del Espíritu y no tratarme de contener solamente emocionalmente mi alma, para que mi alma quede satisfecha y yo no avance dentro del destino profético. Por eso que acá estaba diciendo, mire, lo que estaba en vosotros, dice, soy de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Qué estaba diciendo? Los deseos que están en el alma son opuestos a la voluntad del espíritu del hombre cuando fue nacido de nuevo.
Cuando el hombre tiene una verdadera comunión en su verdadero nacimiento de su espíritu con el plan eterno con Dios, ese hombre con el espíritu es el que tiene que ayudar al alma a posicionarla, porque lo que viene a salvar el Señor es el alma. Es aquel que dice que tomó polvo y sopló de su espíritu y formó al hombre con un alma racional. Así que, amado mío, ¿quién está gobernando tu alma? Si la alma tuya la gobiernan las emociones, los sentimientos, tu voluntad no se somete al señorío de Cristo, tu voluntad no se somete a la voluntad de Dios, tu voluntad no se somete a la voluntad del Espíritu Santo, tu voluntad no se somete a lo que Dios te está tratando de ministrar y arrancarte de donde estás porque estás detenido. Tienes que tomar decisiones correctas, pero no en tu alma. Tienes que ser un hombre, una mujer espiritual. No tiene que estar gobernada el alma como estaban los fariseos de aquel tiempo, porque eran religiosos. Estaban muy cómodos en la posición. Se sentían seguros en su posición. Y tenían miedo. ¿Por qué lo mandaron matar? Es mejor que muera uno por todo el pueblo, dijo Caifás. Pero esto tenía que cumplir la escritura. Como eso se tenía que cumplir, es como que lo vemos más livianito. ¿Estás comprendiendo? Pero tenemos que reflexionar. Yo no puedo ser un hombre que cuando Dios me quiera revelar una palabra, yo la rechace. ¿Sabe qué? Muchos quieren rechazar la palabra porque es el alma la que no la soporta. Justamente Jesús le dijo, vosotros no me escucháis mi palabra porque no hay cabida mi palabra en vuestros corazones. ¿Se acuerdan lo que dijo? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Dijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque las estructuras religiosas donde te llevaste y te criaste y te formaste se quedaron detenidos los tiempos proféticos de la iglesia. Y como están detenidos, no pueden ver una palabra reveladora. Porque también los hermanitos que estaban evangelizando los 70 que mandó Jesús a evangelizar, esos hombres mismos después lo abandonaron a Jesús por no aceptar una palabra reveladora del cielo. ¿Está conmigo? Por eso tenemos que tener entendimiento en el tiempo profético. ¿Vamos bien hasta ahora? Bien. Muy bien. Vamos, yo quiero compartirle tantas cosas que es la gloria de Dios. Mire, cuando vemos la profundidad de lo que el Espíritu Santo quería mostrarnos, en que esa alma no tiene que estar sin protección, sin direccionamiento, sin el conocimiento del plan eterno, porque esa alma, el espíritu vuelve a Dios, el cuerpo al polvo, y el alma es la que se tiene que ser posicionada dentro del orden divino, a la cual viene a buscar nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta? Bien. Así que, cuando vemos que María era engendrada por el Espíritu, usted tiene que entender que hay un engendramiento que viene a través del Espíritu. Hoy, esta palabra, si te está haciendo meditar, reflexionar dentro de tu interior, Dios te está engendrando por medio de la palabra. ¿Y qué me va a engendrar, pastor? Bien, el Espíritu Santo está tratando dentro de tu interior para quebrar todas las estructuras de pensamiento y poder avanzar el espermatozoide de la palabra de Dios y que pueda entrar en el lugar de concepción, en la matriz. Recordemos que la mujer es matriz de la iglesia. ¿Y dónde? ¿Por qué tan rebuscado, pastor, así? Y si el apóstol Pablo lo decía. El apóstol Pablo dice en Gálatas 4:19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Vuelvo a sufrir dolores de parto. Pero usted se da cuenta de qué precioso que es el apóstol Pablo. Es claro, si Pablo mismo dijo, pero ya conocéis los méritos, nada menos de Timoteo, al cual era un hombre que estaba bien posicionado, que él lo enviaba, ¿conforme a qué? Porque tenía el mismo ánimo y el mismo sentir y actitud para con el Evangelio.
Pero dice algo tremendo, dice. Pero ya conocéis los méritos de Timoteo, que como a hijo, a padre, ha servido conmigo en el Evangelio. Así que hay unas generaciones de los hombres, los ministros, tienen que paternizar unas generaciones de hombres y mujeres. ¿Y cómo es eso, pastor? Ya le expliqué que están los padres biológicos, pero a veces cuando los padres biológicos no cumplen la función, Dios pone un padre del alma que son los distintos ministros llenos del Espíritu Santo. Sí, pero ¿dónde lo dice el pastor? Jesús lo dijo. Jesús dijo, yo no los dejaré sin padres. Yo no los dejaré huérfanos. Yo pondré hombres llenos del Espíritu Santo que bajarán la paternidad del Espíritu, porque eso se recibe solo, no en la letra. No ningún teológico que pueda manejar la escatología y la hermenéutica al dedillo. No, tiene que ser por el Espíritu. Por eso que los ministros competentes del nuevo pacto son del Espíritu y no de la letra. Porque el Espíritu es lo único que te puede llegar a engendrar. ¿Estás comprendiendo? ¿Cómo es eso, pastor? Sí. ¿Sabe dónde lo ves? Mire, es precioso. Amado de Dios. Acá está, mire. Gloria a Dios. Aquí está. Mire. 1 Corintios 4:15. Porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. ¿Quién dijo esto? El apóstol Pablo. Así que, ¿qué es engendrar? Estaba engendrando. La palabra tiene que romper las estructuras y poder entrar a la matriz. Para el lugar del comienzo de la vida es la matriz. Y la matriz es la iglesia. Así que cuando la palabra tiene impedimento, esa palabra tiene que darle avance. Pero ¿sabe quién solo le da el avance? El que tiene un espíritu enseñable. El que tiene demasiadas estructuras de pensamiento tiene enceguecido los entendimientos. ¿Para qué? Para que no le resplandezca la luz del Evangelio. ¿Y quién era el que enceguezaba? El diablo, dijo Pablo. Entonces, ¿qué estaba diciendo Jesús? ¿Quién gobernaba el alma? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, le dice. Yo no te estoy diciendo para que tú levantes las manos y te pongas en defensa. No, ese es el enemigo que quiere gobernar nuestras almas. Y eso es, pero la vidita mía espiritual, creemos porque estamos bajo el techo una vez a la semana, estamos cubiertos por Dios. No, mi vida es todos los días en comunión con el Creador fiel y verdadero. Mi alma tiene que ser gobernada bajo las atmósferas de Dios, para que pueda estar impregnado el espíritu nacido de nuevo, con su conciencia advirtiéndole lo correcto de lo incorrecto, para que el Espíritu Santo pueda moldear el espíritu del hombre y forjarlo. Solamente cuando el espíritu es enseñable puede avanzar un hombre. Por eso dice que el espíritu fiel lo guarda todo. Dice en el libro de Proverbios, el espíritu fiel lo guarda todo. ¿Sabe qué importante que es guardarlo todo? Usted lo guarda todo y después lee el libro de Santiago y dice, escudriñarlo todo, guardar lo bueno. Así que, amado mío, pero si yo no estoy guiado en el poder del Espíritu Santo, ¿qué razonamiento voy a hacer? ¿Con Dios o con mis estructuras de pensamientos religiosos que me van a impedir ver la vida del Espíritu que tiene la palabra? ¿Está conmigo? Por eso que le dijo Esteban a los fariseos, nada menos a todo el concilio de Jerusalén, le dijo, duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oído, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿Usted está comprendiendo? ¿Y qué estaba diciendo? Incircunciso de corazón y de oídos. ¿Sabe qué estaba diciendo? El alma no circuncidada, el alma no entrada en pacto, en unidad con la vida del nacimiento del Espíritu, hace que resista al Espíritu Santo divino de Dios. ¿Y cómo lo ves a eso?
Yo te lo explico. Romanos 2:28. Pero no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío, Romanos 2:29, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón en espíritu y no en letra. ¿Estás comprendiendo? Así que ¿quién es el que te puede lograr hacer entrar en pacto, en unidad? No es por medio de la letra, es por medio del espíritu. La única forma de poder alcanzar los mayores niveles de pacto es que seas un ministro competente del nuevo pacto, del espíritu y no de la letra. Por eso que acá lo dice en Romanos. Se da cuenta que nuestro corazón tiene que ser circuncidado. Como le decía, incircuncisos de corazón, le decía Esteban, incircuncisos de oído. ¿Por qué? Porque todo eso lo operaba el alma. ¿Se da cuenta? Y el oído fue el instrumento primero que engañó Satanás en el huerto a Eva. ¿Se da cuenta? Qué importante que tenemos que tener ese conocimiento, que podamos ser circuncidados, entrados en pacto, pero en el espíritu. Romanos 2:29. ¿Está conmigo? Porque el Padre de los espíritus es nuestro Padre, creador del universo. Así que la única forma de establecer cosas en el verdadero fundamento de la iglesia no es teológicamente, no es escatológicamente, y no es hermenéuticamente, con todo el conocimiento de los tiempos y conocimientos históricos de todo el funcionamiento desde que Adán hasta este tiempo presente. No, solamente que esté nada menos el nacimiento del espíritu del hombre, gobernado por el Espíritu Santo divino de Dios. Por eso que fue engendrada María. María es el vientre como figura de la iglesia. ¿Cómo debe ser que Cristo pueda crecer dentro nuestro? Como dijo el apóstol Pablo, que él tenía sufriendo dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Era por medio de las palabras. Yo los engendré por medio del evangelio. Yo los engendro cada día con una palabra revelada que lo puede levantar, que te puede posicionar, que te puede dimensionar y que te puede llevar al destino profético y estar preparado para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la forma. Ese es el entendimiento que Dios quiere que se nos abra para que podamos estar posicionados correctamente en el tiempo profético de la iglesia. ¿Estás ahí? Es impresionante, amados míos. Por eso que la paternidad de Dios se tiene que establecer. Y hay tantas cosas hermosas que hicieron hizo el apóstol Pablo, por ejemplo. El apóstol Pablo amaba al pueblo de Dios, amaba cada rincón que él dejó un mensaje y una enseñanza escritural. Pero dice, he aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Amado mío, el apóstol Pablo decía, mira que yo no seré gravoso, porque yo no busco lo vuestro, yo no busco vuestras ofrendas, yo no busco vuestros diezmos ni vuestras primicias, sino que busco a vosotros, que puedan recibir esta palabra, que no pueden rechazar y blasfemar el Espíritu Santo, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Muchas generaciones de hombres que están en posiciones de autoridad y se han querido enseñorear de aún de los ministros y de su pueblo, porque lo único que les ha interesado es la parte de interés económico. Amado mío, el apóstol Pablo decía, yo no busco a vosotros, yo busco a vosotros, no busco lo que es vuestro, porque no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y sabe qué precioso decía el apóstol Pablo, y con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Aunque amando más, sea amado menos. Claro, el apóstol Pablo, cuando bajaba una palabra de revelación y que determinaba unas generaciones de hombres, era amado menos. Aunque sea amado menos, dice, él no lo dejaba de amar. ¿Se da cuenta? Jamás lo dejaba de amar. Pero ¿qué pasa? No entendían en ese momento, porque cuando el apóstol Pablo bajaba una revelación y determinaba a un pueblo que quería buscar la excelencia de Dios, esos hombres con espíritu enseñable, esa generación de hombres que es un remanente pequeño, pero en lo pequeño dice que los últimos serán los primeros.
¿Dónde estás tú? Así que, ¿cuál es el problema? El problema, ¿sabe qué? Que no hemos entendido que cuando está el Espíritu Santo y poder gobernar como ministro competente del nuevo pacto, yo tengo que estar engendrando generaciones. ¿Sabe quién dijo eso? El apóstol Pablo. ¡Qué precioso dice el apóstol Pablo! Escúcheme, el apóstol Pablo dice que a Onésimo lo engendró en las prisiones. Cuando el apóstol Pablo estaba sufriendo, estaba Onésimo. Onésimo le había fallado a Filemón. Onésimo se había quedado con dinero de Filemón. Pero cuando lo toma un padre, cuando lo ministra un padre del alma, un ministro lo empieza a forjar, lo empieza a tratar, lo empieza, capaz, Onésimo no tuvo padre, y capaz, y apareció el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo. Ese hombre forjó un hombre en Onésimo, que le dijo a Filemón: yo te envío a mi hijo, recíbelo como a mí mismo. Un hombre, cuando está en la mano de un ministro que tiene la paternidad de Dios, que es por medio de la llenura del Espíritu Santo, puede paternizar generaciones. No los rechaza de la iglesia, no porque sean pecadores, le marcan el pecado y aún los aparta en un rincón de la iglesia. Los hombres llenos del Espíritu Santo van a abrazarlo, le van a hacer como el hijo pródigo. Dice: este hijo estaba muerto y lo hemos hallado, traed el mejor vestido, traed. Pero ese proceso debe vivir, pero gracias a un padre. Tiene que haber un corazón de padre, tiene que haber un corazón lleno del Espíritu Santo para que pueda contener las generaciones. Onésimo era un hombre que había fallado, pero le dijo el apóstol Pablo a Filemón: recibílo como a mí mismo, y aún anota lo que te debe a mi cuenta, sabiendo tú mismo que también tú me debes a mí. Así que, ¿qué era lo que le estaba diciendo el apóstol Pablo? ¿Qué me vas a cobrar de Onésimo? Tú, Filemón, recibilo porque me recibís a mí mismo. Un hombre lleno del Espíritu Santo ve las generaciones de hijos que están formados y trazados dentro del ordenamiento divino de Dios, para establecer el reino, para establecer lo que Dios quiere en su verdadero diseño de los 5 ministerios trabajando a pleno. El apóstol Pablo paternizó a Bernabé, amado. Y después en el 14:14 del libro de los Hechos lo vemos funcionando como apóstoles. ¿Dónde está eso, pastor? Léalo. ¿Sabe que cuando José se llamaba Bernabé, cuando entendió el diseño predicado por los apóstoles del Cordero, el Espíritu Santo lo engendró? Dice que era levita de Chipre, dice que fue, vendió su heredad y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Sabe que cuando un hombre entiende el diseño, se invierte en el reino? Cuando un hombre es engendrado por una palabra de diseño, se invierte en el reino, se invierte. ¿Y saben lo que hicieron los apóstoles del Cordero? Dijeron, le cambiaron nombre y pusieron Hijo de Consolación. Esa actitud de nada menos de Bernabé los consolaba a los apóstoles del Cordero, porque decía: estas las generaciones de hombres que Dios va a posicionar y levantar cuando son engendrados por una palabra que te engendra vida. Padre significa engendrar vida. El único que tiene la capacidad del Padre de los Espíritus por medio de su Espíritu Santo es que puede engendrar vida. Esta palabra te quiere engendrar vida. Levántate, iglesia, posiciónate donde Dios quiere que estés. ¿Está conmigo? Y tanto que hablamos de paternidad. ¿Sabe que Malaquías dice: el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible, yo envío al profeta Elías, el que hará volver el corazón de los padres a los hijos, el corazón de los hijos a los padres? ¿Se da cuenta? Él quiere restaurar la paternidad, y no solo la biológica, no solo la del alma, sino que podamos entender que tenemos un Padre de los Espíritus, que es el único alimento verdadero, fidedigno, que te pueda trazar el conocimiento revelador de la palabra. Mis palabras son espíritu y vida, dijo Jesús. Pero él podía decir espíritu y vida porque su Padre era el Padre de los Espíritus. ¿Quién está gobernando el conocimiento escatológico, hermenéutico y teológico que tienes en tu corazón? ¿Qué gran instrumento puede ser
Pero si está gobernado todo por medio del Espíritu Santo, si no ha formado estructura de pensamiento, si no ha rechazado, esto no, cuando rechazas una sola palabra lo haces Dios mentiroso y blasfemas contra el Espíritu Santo. Hay un tiempo profético, amados míos. Muchas veces se querían enseñorear los fariseos para que le dijeran rabí porque le importaba la posición. Y sabe que rabí significaba que era una autoridad, que ellos creían que tenían una autoridad final en cuanto a la interpretación de la ley divina. ¿Sabe qué? Y eso no se lo ha dado a ni siquiera a ningún ministerio, no se lo ha dado a ninguna denominación, no se lo ha dado a ninguna organización humana. Eso se lo ha dado nada menos la autoridad de poder interpretar el diseño de la ley divina. Solo los ministros competentes del nuevo pacto, que son por el Espíritu y no por la letra. ¿Está comprendiendo? Por eso que el término padre, cuando rechazaban, mirad, no llaméis a nadie a vuestro padre, decía, significa el que engendra. Por eso que Jesús le decía a los fariseos, mirad, no podéis llamar vuestro padre, porque ellos querían solamente un renombre, una posición, una autoridad, enseñorearse sobre los demás. Pero sabe, el que engendra vida. Padre significa el que engendra vida. ¿Sabe, amado? Ningún ser humano, ninguna institución terrenal, ningún hombre, por más que tenga escatología, por más que tenga teología, por más que tenga hermenéutica, puede engendrar vida, porque solamente lo hace el Espíritu Santo, porque engendra vida, como lo hizo el Espíritu Santo con María. Y formó a Jesucristo dentro, como dijo el apóstol Pablo, yo lo engendré por medio de la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa? Todavía tengo dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Qué faltaba? Faltaba que le completara todo el diseño, para que después dieran a luz la verdadera victoria del apóstol Pablo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Shaka Mahaya Sia. ¿Sabe qué terrible? ¿Sabe que los títulos que ellos querían, lo único que tiene la posición espiritual de los títulos que querían los fariseos, los religiosos del tiempo de Jesús? ¿Sabe qué? Shamara. Era querer tener la autoridad de paternidad y dirección. ¿Y sabe quién es el único que tiene la autoridad, la paternidad y dirección? Es nuestro Dios. Es el Espíritu Santo. Es Jesucristo intercediendo por nosotros.